Rafael había soñado durante años con tener su propio barco espacial. No algo que pudiera alquilar ni una de esas cápsulas compartidas llenas de mal olor y ruidos metálicos. No, él quería algo que fuera exclusivamente suyo, aunque tuviera la apariencia de haber sobrevivido a 1000 batallas. Cuando encontró el anuncio en una esquina polvorienta del mercado galáctico de Santeris, supo que debía actuar rápido. El precio era absurdamente bajo. Solo pedían que firmara una exoneración de responsabilidad y aceptara el estado actual de la nave. No hizo muchas preguntas. Sabía que algunas respuestas podían ser más peligrosas que la ignorancia. La nave se llamaba Estrella 4, aunque el nombre ya no era legible, solo unas líneas difusas y desgastadas. La estructura exterior parecía haber resistido el impacto de varios meteoritos, pero lo importante era que su núcleo de salto aún funcionaba. Y eso era suficiente. Rafael subió a bordo con una mochila vieja a la espalda y una pistola que había sido útil más de una vez, aunque no la llevaba por miedo, sino por costumbre. El interior de la nave estaba sumido en sombras, con un silencio denso que parecía envolver cada rincón. Sus pasos sobre el metal del pasillo resonaban como ecos, mientras el aire estancado desprendía un olor metálico a meses sin mantenimiento. Con un suspiro, activó el generador auxiliar desde el panel de control, y las luces titilaron como si estuvieran despertando de un mal sueño. El zumbido familiar de los sistemas poniéndose en marcha le dio una ligera sonrisa. La Estrella 4 ya era suya. Ahora podía alejarse de los contratos basura y las deudas que le acechaban. Se dirigió hacia el área de carga para revisar las compuertas hidráulicas, cuando un crujido lo detuvo en seco. Luego, un leve chirrido metálico, como si algo o alguien se moviera en las sombras. Rafael se quedó quieto, frunciendo el ceño. Podría haber sido una de las criaturas que solían colarse en las naves abandonadas, o tal vez un fallo en los sistemas de presión. Pero el sonido se repitió, esta vez más claro, más humano. O casi. Encendió su linterna y la luz cortó la oscuridad del almacén, iluminando cajas apiladas, tanques de oxígeno, cilindros de herramientas olvidadas, y un rincón cubierto por una manta térmica. Algo se movía bajo la manta. Rafael avanzó cautelosamente, con la linterna levantada y la pistola en la otra mano, aunque sabía que era un riesgo. No podía dejar de sentir que debía estar preparado. ¿Hay alguien ahí?, preguntó con voz firme, intentando no mostrar nerviosismo. Un silencio pesado se hizo presente. De pronto, la manta se deslizó hacia un lado, revelando una figura agachada. Era una mujer, aunque no humana. Su piel era de un azul pálido, casi translúcido, como el reflejo de un lago helado bajo la luna. Sus ojos, grandes y almendrados, brillaban con una intensidad que parecía contar una historia sin palabras. A su lado, acurrucada contra su pecho, una niña pequeña, no más de 6 años, compartía el mismo color de piel y las mismas características faciales, con orejas largas que temblaban por el miedo. Rafael bajó lentamente la pistola. La mujer levantó una mano con gesto de protección y murmuró, con voz áspera pero suave, como si hablar en su idioma le costara. Por favor, no nos entregues. Rafael no supo qué responder. Su cuerpo se tensó, el aire se volvió denso. No era común encontrar polizones en naves de segunda mano, pero mucho menos encontrarse con una madre alienígena y su hija, heridas y famélicas, como si llevaran mucho tiempo huyendo. La mujer lo miraba con una mezcla de desesperación y esperanza perdida, como si él pudiera destruirlas con un simple movimiento. Tranquila, dijo al fin, bajando la linterna y la pistola. No voy a entregarlas a nadie. El suspiro que escapó de sus labios no fue de alivio, sino de incredulidad, como si la esperanza fuera algo tan lejano que el solo hecho de pensar en ella le causara dolor. La mujer se inclinó hacia ella sin acercarse demasiado. Soy Rafael, dijo con voz baja. Esta nave es mía desde hace poco. ¿Cómo se llaman? Hubo una pausa. Un silencio denso, cargado de historias no contadas. La niña levantó la cabeza y, con voz temblorosa, susurró. Mira. La madre parpadeó, y después asintió con una suavidad llena de resignación. Yo soy Lira. Rafael tragó saliva. No conocía su especie, pero los ojos de Lira le decían que no era una historia sencilla.
Se levantó, dio un paso atrás, y dijo lo único que podía en ese momento. Este es un lugar seguro ahora. Descansen. Salió del almacén sin mirar atrás, aunque sentía que había algo extraño en todo esto, algo que no cuadraba. Esa nave no estaba allí por casualidad, no había sido olvidada en ese rincón del espacio sin motivo. Esos ojos azules escondían secretos más profundos que el polvo y el óxido que cubrían las paredes. Y su vida acababa de cambiar para siempre, aunque no sabía si para bien o para mal. El silencio regresó a la nave, pero ya no era el mismo. Ahora estaba acompañado por algo. O a alguien. Rafael no dejaba de pensar en las dos figuras que había encontrado en su bodega, ocultas en su propio barco. Cada pasillo de la Estrella 4 le parecía distinto, como si las paredes conocieran historias que aún no se atrevían a revelar. Encendió la pequeña estufa en la sala común y preparó una sopa caliente con lo que tenía en las reservas de emergencia. Dejando 2 raciones en la mesa, volvió a la bodega. No dijo nada. Solo abrió la puerta y esperó. Lyra salió primero, envuelta en la manta térmica, caminando despacio con los pies descalzos, como si temiera la luz. Detrás de ella, la pequeña Lyra observaba todo con curiosidad, sus ojos enormes explorando el lugar, desde los paneles de control hasta la cara del humano que les había ofrecido comida sin pedir nada a cambio. Se sentaron en silencio, Lyra olió la sopa antes de pasarle un tazón a la niña y observarla comer. Después, finalmente, tomó un poco para ella. Rafael entendió. No era desconfianza hacia él, sino una precaución construida con dolor y sufrimiento. ¿Cuánto tiempo llevan escondidas aquí?, preguntó, manteniendo la voz baja. La cálida luz de la cocina iluminaba las caras cansadas de las dos, pero no respondían de inmediato. Lyra lo miró, como si estuviera decidiendo cuánto podría compartir de su historia. Finalmente, habló en voz baja, con una precisión que sonaba casi mecánica. Más de 3 ciclos de la luna. El capitán anterior nos prometió refugio, pero nos traicionó. Cuando lo mataron, tuvimos que escondernos. No sabíamos si la nave iba a ser destruida o vendida, solo esperábamos que nadie la abriera. Rafael se quedó quieto, entendiendo más de lo que ella imaginaba. En los márgenes del espacio civilizado, la vida no valía mucho, y las promesas, menos aún. ¿Y ahora qué esperan de mí?, preguntó, buscando alguna respuesta. Lyra lo miró fijamente. Sus ojos no mostraban ni sumisión ni amenaza, solo dignidad. No pedimos limosna, solo tiempo, silencio. Si quieres que nos vayamos, lo haremos. Encontraremos otro refugio, dijo Lyra, sin alzar la voz. La niña, Lyra, no dijo nada, pero la forma en que lo miró dejó a Rafael sin palabras. Ese silencio le golpeó el pecho. Finalmente, bajó la vista y murmuró: No quiero que se vayan. Este lugar ya no está vacío. La respuesta no llegó con palabras. Fue un parpadeo lento de Lyra, como si un muro dentro de ella comenzara a desmoronarse. No toda la muralla, solo un ladrillo. Pero era un comienzo. Los días pasaron y la nave comenzó a sentirse diferente. Lyra se ocupó de los filtros del aire, moviéndose con una destreza que parecía natural. Lyra aprendió los nombres de las herramientas antes que los pasillos. Rafael, entre motores y cables, encontraba excusas para cruzarse con ellas, para robarle miradas furtivas a Lyra mientras reparaba algún reactor o escuchar la suave risa de Lyra cuando una chispa saltaba en el lugar equivocado. Una noche, mientras revisaba los cálculos de navegación, oyó pasos suaves detrás de él. No se volteó. Sabía que era Lyra. No entiendo por qué, dijo Lyra, con voz que mezclaba duda y gratitud. Ha sido diferente. ¿Diferente a qué?, preguntó él. A lo que esperábamos. A lo que conocimos. Guardó silencio por un momento, como si las palabras le costaran trabajo. Luego continuó. He visto lo que mi especie puede hacer cuando tiene miedo y también lo que la tuya hace cuando siente poder. Tú no eres como ninguno de los que he conocido. Rafael giró lentamente hacia ella. Estaba tan cerca que podía ver los detalles de su piel, casi translúcida, como cristal líquido. Ya no había miedo en su mirada,
solo algo más. Una mezcla de desconfianza y, tal vez, una pequeña chispa de confianza. No soy un héroe, Lyra, dijo, bajando la mirada. Solo soy un hombre que ha visto más dolor del que debería. Lyra lo observó en silencio por un momento, luego asintió, como si una parte de ella estuviera aceptando algo difícil. Lyra me preguntó si este lugar es ahora un hogar, dijo, con voz suave. ¿Y tú qué le respondiste? Le dije que no lo sé aún. Un hogar no es solo un techo. Es la gente que te deja quedarte, incluso cuando no entiende tu historia. Rafael se quedó sin palabras. Sus dedos rozaron accidentalmente los de ella. Lyra no se apartó. ¿Y tú? Preguntó, observándolo con atención. ¿Cómo es que vives aquí solo? Rafael suspiró y se apoyó contra el marco de la consola. Fui mecánico en colonias mineras. Luego fui piloto de cargueros. Después me cansé de órdenes, de perder amigos por decisiones que no pude controlar. Quería algo que fuera mío. Supongo que esta nave es eso. Libertad. Lyra bajó la vista, pensativa. La libertad es un lujo para aquellos que nunca han sido perseguidos. Entonces, haré lo posible para que lo tengan también ustedes. El silencio llenó la nave, pero esta vez se sentía diferente. Como si algo estuviera pendiente de ser dicho, algo que aún no se había pronunciado. Esa noche, Lyra durmió profundamente. Rafael no cerró la puerta de su camarote. Y aunque Lyra no entró, permaneció cerca, sentada en el suelo con la espalda apoyada en el metal tibio de la nave. No había miedo en su mirada, solo una silenciosa certeza de que, tal vez, por primera vez en mucho tiempo, estaba en el lugar correcto. El interior de la Estrella 4 había cambiado, no por las reparaciones en los sistemas o por las luces que ya no parpadeaban. Cambió porque ahora había más respiraciones dentro. Ya no era solo una nave vacía, ni un simple refugio sin rumbo. Rafael lo sentía cada vez que abría una compuerta y escuchaba la voz suave de Lyra preguntando qué botón no debía tocar o cuando veía a Lyra moverse silenciosamente, sin apresurarse ni esconderse en las sombras. La vida había vuelto a bordo, y Rafael no sabía si debía alegrarse o temerlo. Una tarde, mientras realizaba ajustes en el motor auxiliar, se agachó debajo del panel de control. Lyra revisaba la presión en el otro extremo. Rafael sabía que ella lo observaba de vez en cuando, aunque fingiera estar concentrada en su tarea. Podía sentirlo, como una energía invisible entre los dos. Una tensión que no era hostil, pero tampoco completamente tranquila, como si sus cuerpos supieran algo que sus mentes aún no querían aceptar. ¿Cuántos años tiene Lyra exactamente? Preguntó él sin girarse. 7 ciclos de Murray, respondió Lyra con voz suave. Es más joven de lo que parece, pero ha visto más de lo que debería. Rafael asintió. Se nota que la has protegido bien. He hecho lo que he podido. No soy perfecta. Tampoco lo soy yo. Nadie lo es. Se levantó, las manos cubiertas de grasa. Lyra se acercó con un paño húmedo y, sin decir una palabra, tomó su mano. Comenzó a limpiarla con movimientos suaves, demasiado cuidadosos para ser casuales. Rafael no se movió, dejó que lo hiciera. Estaba atrapado entre la calidez de su toque y la serenidad con la que la mujer lo tocaba. Cuando terminó, no soltó su mano de inmediato. Tienes las manos fuertes, murmuró ella. Y tú las tuyas, llenas de cicatrices, respondió él, observando los bordes de su muñeca, donde aún se veían marcas de viejas ataduras. Ella retiró lentamente la mano, pero no con distancia, sino con timidez. A veces olvido cómo se siente alguien que no quiere poseerme. No quiero poseerte, Lyra. Ella alzó la mirada como si esas palabras fueran difíciles de procesar. Entonces, ¿qué quieres? Rafael no respondió de inmediato. Caminó hacia la sala de observación, esa pequeña cápsula redonda que se asomaba al espacio profundo, con vista a los asteroides lejanos. Se sentó en el banco acolchado y, tras unos segundos, Lyra lo siguió. El reflejo de las estrellas iluminaba su rostro de una manera casi mágica, y Rafael se atrevió a hablar. Quiero entenderte. Quiero saber quién eres más allá de lo que huyes.
Quiero que esta nave no solo sea tu refugio, quiero que sea tu casa. Lyra cerró los ojos y respiró hondo, luego se sentó junto a él. ¿Alguna vez has dormido abrazado a alguien sin miedo? Preguntó, con una ligera sonrisa. Sí, ya hace mucho tiempo. Demasiado, respondió él. Yo nunca lo he hecho, admitió ella. Lo más cerca que estuve de sentir seguridad fue en la oscuridad, cuando nadie sabía que existía. Pero contigo, no sé qué me pasa. ¿Qué sientes? Preguntó él, con un tono suave. Me siento torpe. Me siento viva, respondió ella, con una ligera risa. Rafael giró el rostro hacia ella. Sus labios estaban tan cerca que sus respiraciones se entrelazaron. No hubo aviso, no hubo promesa. Solo el momento inevitable en que dos almas heridas, que ya habían compartido más de lo que debían, se encontraron en un beso silencioso. El contacto fue suave, pero profundo. No fue lujuria, no fue fuego, fue una necesidad compartida. Lyra tembló al separarse, como si su cuerpo recordara algo que no debía permitir, pero sabía que ya era tarde. No te confundas, dijo con voz quebrada. No soy libre. No soy tuya. Rafael asintió, sin apartarse. Y aún así no me alejé. Ella bajó la mirada, como si esas palabras la hicieran sentir vulnerable. Eso lo hace más difícil. Entonces, no lo compliquemos. No, ahora solo respira conmigo. Solo quédate. Lyra se apoyó contra su pecho, buscando refugio en su calor. Rafael rodeó su cuerpo con los brazos, sintiendo como su corazón latía con una mezcla de rapidez y calma, como si fuera la primera vez que respiraban juntos, sin prisas, sin la presión del tiempo. Allí, en la oscuridad infinita del espacio, a bordo de una nave que no tenía rumbo fijo, dos seres de mundos diferentes compartían el mismo aire, durmiendo finalmente en paz, sin sobresaltos, sin cadenas, sin órdenes. Solo con la piel hablándoles lo que las palabras aún no se atrevían a decir. El silencio del espacio parecía eterno, pero Rafael había aprendido que incluso en el vacío se pueden encontrar ecos del pasado. Habían pasado semanas viajando sin rumbo, saltando entre sectores olvidados, recolectando recursos y evitando las estaciones pobladas. Lyra y Lyra se habían adaptado al interior de la Estrella 4 como si fuera su hogar desde siempre, y Rafael comenzaba a sentir que por primera vez en años no solo estaba sobreviviendo, sino verdaderamente viviendo. Pero la calma nunca dura cuando el universo aún guarda cuentas pendientes. Todo comenzó con un leve parpadeo en la consola de comunicaciones. Una luz tenue, parpadeante, señalando la recepción de una señal de corto alcance. Rafael no la reconoció al instante, pero la secuencia binaria llevaba una firma antigua, una que solo se usaba en los mercados de esclavos en los bordes del sistema Baxel. Intentó ignorarla. Pensó que era solo interferencia, tal vez algún viejo transmisor abandonado en un satélite olvidado. Pero la señal volvió, esta vez más clara, más precisa. Un código específico. Localización confirmada. Rafael no dijo nada. Simplemente cerró el canal y caminó hacia la sala de mando. Lyra ya estaba allí. Sabía que algo no estaba bien. Lo sentí, dijo ella sin mirarlo. Es una llamada de casa, ¿verdad? Él asintió, apretando los puños. Nos han rastreado. Lyra entró en la sala segundos después, abrazando su pequeño peluche improvisado. Sus ojos buscaban respuestas, pero nadie las ofreció. El silencio pesaba demasiado para una niña, pero ella se sentó junto a ellos, tranquila, como si hubiera aprendido a leer el miedo en los adultos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Preguntó Lyra, con voz seria. Horas, tal vez menos. Necesito prepararla para el salto, pero si están triangulando, no servirá de nada huir sin saber hacia dónde, respondió Rafael. Lyra se acercó a una compuerta sellada. Golpeó 2 veces. Una trampilla se abrió, revelando un compartimento secreto que Rafael nunca había visto. De él sacó un arma antigua, cargada con cristales de energía que ya no se fabricaban. No soy tan indefensa como parezco, dijo, sin orgullo, sin miedo. ¿De dónde sacaste eso? Preguntó él, sorprendidos. De mi compañero,
El padre de Lira, un científico rebelde ejecutado por los Varón. Él me enseñó a ocultarme, a esperar, a pelear. Nunca usé esta arma frente a ella. Pero si vienen, la verán en mis manos. Rafael activó el protocolo de defensa de la nave. No era un modelo de combate, pero había logrado instalar un cañón improvisado y un generador de escudos reciclado. No sería suficiente, pero ralentizaría al enemigo. Voy a pelear contigo, le dijo, mirándola a los ojos. Lo sé, respondió ella con firmeza. Sus manos se rozaron un segundo, un pacto tácito, una fusión de voluntades, una decisión sellada por algo más profundo que el deseo, la protección. Horas después, el radar detectó 3 naves aproximándose a gran velocidad. Naves negras, sin identificación, armadas con cañones pesados y sistemas de abordaje automatizados. Los Varón habían llegado. El primer impacto sacudió la nave. Lira gritó desde su habitación, pero no lloró. Se escondió debajo de la litera, como su madre le había enseñado. Rafael tomó posición en la torreta superior, disparando contra la nave principal de la formación. Sus proyectiles no eran lo suficientemente fuertes, pero lograban desviar el curso de la nave. Lira se movía entre los pasillos, rápida, como una sombra entrenada para la guerra. Cada enemigo que lograba abordar la nave era recibido por el filo de su cuchilla curva. No necesitaba fuerza bruta, tenía precisión, tenía furia. En medio del caos, uno de los cazadores logró llegar a la sala de mando. Era alto, con piel metálica y ojos rojos brillantes. Lira se quedó paralizada. El cazador levantó su arma, pero no disparó. Algo lo detuvo. La niña, sin entender del todo, extendió la mano. Sus ojos se tornaron blancos por un instante, y una onda de energía salió de su cuerpo como un suspiro. El cazador se detuvo en seco, y en menos de un segundo, su cuerpo fue cubierto por una capa de hielo cristalino antes de desmoronarse en pedazos. Rafael llegó segundos después, herido, con la cara cubierta de sangre y humo. Se detuvo al ver la escena. Lira lo miraba, respirando con rapidez, sin lágrimas. Solo pensé que no quería que nos hiciera daño, dijo ella, temblando. Rafael la abrazó. Nos ha salvado, Lira. Lira llegó jadeando, con el uniforme rasgado y una herida sangrante en el costado. Al ver a su hija de pie, sana y salva, algo dentro de ella colapsó. Está bien, está más que bien, dijo Rafael, sonriendo levemente. Tu hija es increíble. Lira cayó de rodillas, no por la herida, sino por la emoción. No podía creer que estuvieran vivos, que después de todo, habían resistido. Rafael la sostuvo con una mano, mientras con la otra activaba el motor de salto. Nos vamos ahora, a donde sea, pero lejos de ellos. La nave rugió. El espacio se curvó, y el abismo se tragó a la estrella 4, dejando atrás los restos de los cazadores flotando entre escombros. Ya no era una simple nave de carga, era un hogar que había sobrevivido al infierno. Y por primera vez, sus habitantes sabían que ya no huían. Estaban listos para defender lo que habían encontrado. La nave seguía unida gracias a pura obstinación. Las paredes temblaban con cada movimiento, los paneles chispoteaban, y el aire olía a quemado, pero la estrella 4 aún volaba. Rafael, con la camiseta empapada en sudor y sangre, forzaba el timón manual mientras la navegación automática había quedado fuera de servicio. Saltaron hacia un sistema deshabitado, sin nombre ni luna, solo una estrella moribunda que ofrecía el calor suficiente para evitar la congelación. Lira se desplomó en la silla del copiloto, presionando su costado con una venda improvisada. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos seguían firmes, más vivos que nunca. Lira dormía en la pequeña cabina de emergencias, agotada, sin comprender del todo lo que había hecho. La energía que había liberado aún flotaba en el aire, como un perfume invisible que cargaba el ambiente con algo antiguo y desconocido. Rafael no podía dejar de mirarla. Su piel azulada estaba manchada de rojo en varios puntos, y aún así no se quejaba. Lira respiraba con dificultad, pero no pedía ayuda. Te estás desangrando, dijo Rafael con voz áspera. He pasado por cosas peores, respondió ella,
intentando esbozar una sonrisa. ¿Y cómo terminaron esas veces? A veces viva, a veces medio muerta, pero esta vez no es igual. Rafael se levantó con esfuerzo y se acercó a ella con un pequeño kit médico. Se arrodilló sin pedir permiso y, con cuidado, retiró la tela empapada de su costado. La herida era grave, profunda, casi tocando hueso. Lyra apretó los dientes, pero no se movió. Voy a cerrar esto, dijo, con un tono sombrío. Vas a odiarme, susurró él. Ya te odio, bromeó ella, y por un instante hasta el dolor pareció tener algo de risa en él. El cauterizador silbó mientras el aire se llenaba con el olor metálico de carne sellada. Lyra se inclinó hacia él, enterrando las uñas en su hombro mientras Rafael mantenía la presión. Cuando terminó, la abrazó sin pensarlo. Ella no lo empujó, simplemente se dejó envolver. No quiero perderte, dijo él, apenas audible. Ella tembló en sus brazos. Nunca nadie dijo eso por mí, ni siquiera cuando me llevaron. Pues te lo digo yo, no porque seas fuerte, no porque seas útil, sino porque sin ti todo deja de tener sentido. Lyra cerró los ojos, dejando que sus frentes se tocaran. Rafael la besó. Fue diferente al primer beso. No había sorpresa, no había duda, solo certeza, una necesidad desesperada de unir dos corazones marcados por el mismo sufrimiento. Ella respondió con intensidad, y el momento se transformó en fuego, vértigo. Pero el descanso no duró. La alarma sonó. Una de las naves enemigas había sobrevivido. Estaba reparándose a pocos clics del sistema, siguiendo la señal residual de la estrella 4. Tienen un rastreador activo, pensó Rafael, tal vez escondido en algún compartimento. Lyra se levantó, aún inestable. Voy a buscar el transmisor. Tú prepara las defensas. No estás en condiciones. Estoy viva. Eso es suficiente. La nave entró en modo sigiloso, pero sabían que era cuestión de tiempo. Mientras Lyra revisaba los compartimentos traseros, Rafael se atrincheró en el pasillo principal, colocando cargas electromagnéticas improvisadas. Si volvían, los recibirían con algo más que miedo. Entonces, la nave enemiga emergió. No era elegante, era una bestia de hierro, una criatura de guerra pura. Esta vez no venían a cazar, venían a exterminar. Rafael recibió a los primeros abordadores con disparos certeros. Cada impacto les rompía la armadura. No dudaba, no pestañeaba. Sabía que si dejaban que pasaran, sería el final. Uno de los cazadores logró alcanzarlo. Lo embistió, estrellándolo contra la pared. El crujido de su clavícula resonó, incluso entre los disparos. Aún así, Rafael sacó su cuchillo y lo hundió en la garganta enemiga. La sangre oscura salpicó sus labios, pero no se detuvo. Lyra apareció justo cuando un segundo grupo entraba por la escotilla lateral. Ella saltó sobre el primero, su cuchilla trazando un arco que cortó en seco la pierna del atacante. Se deslizó por el suelo, giró con agilidad felina y cortó la garganta del siguiente. No era solo velocidad, era precisión entrenada, memoria muscular, rabia destilada. Rafael cayó de rodillas, tosiendo sangre. Uno de los cazadores aún se movía, con un rifle preparado, apuntando directo a él. Lyra gritó y se lanzó sobre él, cubriéndolo con su propio cuerpo. El disparo impactó en su espalda. Rafael soltó un rugido de horror y disparó al atacante, dejándolo caer de golpe. Lyra. Gritó, sosteniéndola. Ella jadeaba, pero sonreía. No dejaré que te lleven. No dejaré que te quiten. ¿No vas a morir? ¿Me oyes? Lyra apareció corriendo. Al ver a su madre ensangrentada, se desplomó de rodillas. No, mamá, por favor. Lyra levantó la mano, acarició la mejilla de su hija y luego miró a Rafael. Tienes que protegerla ahora. Ella es más que nosotros. Él negó con la cabeza. Tú también lo eres. Lyra sonrió, respirando con dificultad. Rafael, escucha. Mi especie tenía una tradición, un juramento.
Cuando alguien te salva la vida sin esperar nada a cambio, se le debe un lazo eterno. No como esclavo, no como súbdito, sino como igual, como un alma que elige. Sus dedos rozaron los de él. Yo te elijo. Rafael la besó, con lágrimas en los ojos, con rabia, con amor, con la promesa muda de no dejar que se apagara. Y yo a ti, susurró. En ese instante, el núcleo de la nave enemiga explotó. Las cargas que Lyra había colocado silenciosamente cumplieron su cometido. La explosión fue lejana, controlada, pero suficiente para cerrar el asalto. Lyra quedó en sus brazos, inconsciente, pero viva. Lyra lo abrazó, pequeña, temblorosa, como si supiera que algo importante acababa de sellarse. Rafael miró hacia la oscuridad infinita del espacio, con el cuerpo agotado y el corazón palpitante. Ya no eran tres seres perdidos, ya no eran fugitivos. Ahora, eran un hogar, marcado por cicatrices, y nadie volvería a tocarlo sin pagar el precio. El núcleo de la nave enemiga había dejado de emitir señales. El radar estaba finalmente limpio, por primera vez en días. Los ecos de la batalla aún flotaban por los pasillos de la Estrella 4, como un perfume antiguo que se resiste a desvanecerse. Pero ahora solo quedaba silencio. No el vacío silencioso del espacio, sino uno lleno de aliento, promesas, calor humano y alienígena compartido. Rafael caminaba por la nave, la clavícula vendada, los dedos marcados por quemaduras. Llevaba a Lyra en brazos, envuelta en una manta, respirando lentamente. Su cuerpo estaba herido, pero aún vivía. Su pulso era débil, pero constante. Lyra caminaba a su lado, sin soltarle la mano. Ya no lloraba, ya no temía. Lo guió hasta el camarote que había arreglado semanas atrás, originalmente para él. Lo que no sabía en ese momento era que estaba construyendo el lugar donde ella se quedaría para siempre. La recostó con cuidado sobre el colchón, acercó una lámpara cálida y se sentó a su lado. Lyra despertó unas horas después. La luz suave la hizo entrecerrar los ojos, y al enfocarse, vio a Rafael dormido en el suelo, sentado contra la pared, con la cabeza inclinada hacia adelante. Estaba agotado, cubierto de heridas, pero en paz. Lyra dormía en un pequeño rincón, abrazando la pierna de Rafael como si fuera un talismán. Lyra sintió que algo se rompía en su pecho, pero no de dolor. Se incorporó lentamente, aunque su cuerpo le gritaba que no lo hiciera, y extendió la mano para acariciar el cabello enredado de Rafael. Él despertó al sentirla, como si incluso en el sueño pudiera percibirla. «Estás viva», dijo, con una sonrisa torcida. «Gracias a ti», respondió ella, con voz ronca pero firme. «Y gracias a ella también, nuestra hija». Rafael levantó la vista. Por primera vez, Lyra había dicho nuestra. Esa palabra lo atravesó como un rayo dulce, inesperado. No lo dijo como una obligación, ni como una deuda. Lo dijo con orgullo, con certeza. Lyra abrió los ojos al oírlos murmurar, subió a la cama y se acurrucó entre los dos. Lyra la rodeó con un brazo, y Rafael con el otro. Así se quedaron un largo rato, los tres entrelazados en el único lugar seguro del universo, el calor del otro. Los días que siguieron fueron de reparación. La Estrella 4 no era perfecta, pero había vida en ella. Rafael y Lyra trabajaron juntos, reconstruyéndola poco a poco. Nuevas instalaciones, herramientas reorganizadas, sistemas reconfigurados. No era una nave de guerra, pero ahora tenía corazón, y ese corazón latía al mismo ritmo que los suyos. Una noche, mientras Lyra dormía en su nueva litera, con estrellas pegadas al techo, Lyra y Rafael estaban en la sala de observación, observando una lluvia de meteoritos que rozaba la atmósfera de un planeta sin nombre. El brillo de las rocas iluminaba sus pieles como fuego líquido. Lyra se acercó a él sin decir nada, apoyó su cabeza en su pecho. Rafael la abrazó con cuidado, como si aún temiera hacerle daño. «He vivido muchos años huyendo», dijo ella de repente. «Pero esta es la primera vez que siento que he llegado a algún lugar». «No somos un lugar, Lyra», respondió él. «Somos tú, Lyra y yo. Somos un nosotros». Ella lo besó sin prisa. Ya no había miedo en sus labios, ya no había dudas, solo deseo, ternura,
una promesa sin palabras. ¿Sabes qué significa mi nombre en mi idioma? Preguntó ella, acariciando su cuello. Dímelo. Lira significa, la que encuentra luz en la oscuridad. Rafael sonrió, cerrando los ojos al sentir su aliento sobre su piel. Entonces tu nombre nunca tuvo tanto sentido como ahora. Esa noche, se amaron sin urgencia, sin vergüenza. No fue un escape, fue una unión, una afirmación, una nueva vida naciendo en medio del acero y el vacío, como una flor en ruinas. El cuerpo de Lira contra el suyo no era un trofeo ni una conquista, era confianza. Era deseo que brotaba después de demasiados inviernos. Despertaron abrazados, con el suave murmullo de la nave de fondo, como una canción distante. Días después, Lira dibujó algo. Era torpe, con colores mezclados, pero claro, los tres tomados de la mano, con la nave al fondo y un sol enorme brillando sobre ellos. Rafael lo pegó en la puerta del comedor con cinta adhesiva. Lira lo miró y le tomó la mano. Nos vamos a quedar contigo, dijo, sin necesidad de pedir permiso. Lo supe desde el primer día que abriste los ojos en esta nave, respondió él. La estrella 4 volvió a despegar. No había ruta fija, pero esta vez no importaba. Donde fueran, llevarían algo que antes no tenían, un hogar real, una familia nacida de las cenizas, una promesa viva. Y mientras los motores rugían y el espacio se abría ante ellos como un océano de posibilidades, Rafael tomó la mano de Lira y con la otra la de Lira. Ya no necesitaban más. Tenían todo.